¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio del estudio diario de la Biblia en el programa de Reavivados por su palabra. Gracias por acompañarnos, por compartir, por seguir. Quédese, disfrute el capítulo del día de hoy. Recuerdes la palabra de Dios. No hay otra cosa más linda y más precioso que escuchar y meditar en la palabra bendita del cielo. Comparte, suscríbete, también puedas darle like al video. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida que nos das y por la oportunidad de estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Leeremos otra vez, sacaremos lecciones muy sencillas y prácticas para nuestra vida diaria. Y entonces dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, en que equivale a sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes del templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Jesucristo, el autor del sábado. La autoridad del sábado está allí presente. Y si supieren qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Los fariseos habían puesto tantos reglamentos en contra del sábado que ni ellos mismos lo hacían. Preferían ellos poner reglamentos tan recios, tan difíciles, que ni ellos mismos lo realizaban. No tenían misericordia de nada. Jesús les dice: misericordia quiero, no lo que ustedes están haciendo. Y entonces el versículo 8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre, Jesucristo, es dueño del día de reposo. Así que Él es el autor del día de reposo, y es una bendición cuando nosotros hacemos cosas buenas en el día de reposo, cosas que alaben y glorifiquen el nombre de Dios. Jesús nos da esa autoridad para visitar enfermos, para ayudar, para restaurar, para orar, para hacer cosas que alaben y glorifiquen y ayuden también al prójimo. Versículo 9 dice: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos después que salió de ahí. Y aquí había un hombre que tenía una seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Un hombre que estaba con su mano seca, no podía moverlo. Alguien le preguntó, y entonces Jesús también dijo: ¿es lícito sanarlo? Miren lo que contesta. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y ahí está demostrando Jesús haciendo el bien, sanando a alguien que necesitaba, que tenía una mano seca, una mano entumida. Y solo Dios puede. Solo Jesús puede hacer ese milagro. Probablemente espiritualmente tú estás entumido con esa mano. El único que puede levantarte y puede correr nuevamente esas venas y esos nervios emocional, paz y tranquilidad es Cristo. Y entonces dijo al hombre, versículo 13, con toda autoridad, versículo 13, entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. La autoridad de Jesús: levanta tu mano. Jesús sana. Jesús, en contra de las leyes de los fariseos y en contra de ellos, sanó. Jesús te quiere salvar aunque muchos no te quieran verte salvo. Jesús quiere levantarte, Jesús quiere restaurar, quiere que esa mano, ese corazón seco que tienes pueda ser bendecido, pueda nuevamente circular esa sangre viva, esa sangre nueva en tu vida, en tu corazón. Jesús lo puede hacer porque lo hizo. Entonces dice: salidos los fariseos, en lugar de agradecer a Jesús,
ellos quisieron matarlo y destruirlo, porque hay un enemigo que en lugar de que él quiera verte bien, te quiere ver destruido, te quiere ver arruinado, te quiere ver en la ruina, te quiere ver en la oscuridad. Jesús te quiere restaurar. Entonces dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y siguió mucha gente y sanaba a todos. Interesante, sanaba a todos y los encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado a quien se agrada por mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces dice, lo interesante es que todos aquellos que llegaron a Cristo fueron sanados. Nadie quedó sin ser sanado, porque ellos llegaban a Jesús a pedirle perdón, a pedirle sanidad, a pedirle restauración. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¡Qué milagro de Jesús! Un ciego mudo, y entonces endemoniado, y entonces fue sanado. No hay cosa tan difícil que Dios no pueda hacer. Para Él todo es posible. Lo que humanamente es imposible, para Dios todo es posible. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Los fariseos, los dirigentes que estaban allí. Entonces, en lugar de agradecer a Dios, ellos cuestionaban. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y entonces, ¿por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es una lucha cósmica entre dos generales, el enemigo, el príncipe de este siglo, como Cristo le llamó, que es el enemigo, y Jesucristo. ¿Tú contra quién estás? ¿O de quién lado tú te encuentras? Jesús es claro, no hay dos, no hay terreno neutro, ¿eres o no eres? Yo quiero que con la ayuda de Dios tú y yo seamos parte del reino de Cristo Jesús, que estemos con Él, que estemos a favor de Cristo y no a favor del enemigo o en terreno del enemigo. Por tanto os digo, dice el versículo 31, toda blasfemia, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que diera alguna palabra contra el Hijo del Hombre no será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que te llama. Es el Espíritu Santo el que redarguye tu corazón. Pero si tú ya rechazas completamente el Espíritu Santo, ¿quién te va a llamar ahora? Ya no hay nadie. Estás perdido, estás a la deriva y ya no sientes necesidad de un perdón, de una restauración. Haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, versículo 34, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. Todo lo que nosotros decimos, daremos cuenta si no nos arrepentimos, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso es tiempo de pedirle perdón a Dios, porque tarde o temprano vendrá un juicio y seremos juzgados por nuestras palabras, por nuestros hechos que están registrados. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestros, deseamos ver de ti una señal.
Él le respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Entonces, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio de esta generación, lo condenaron, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás está en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio en esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Jesús está diciendo, si aquellos se arrepintieron con el mensaje de Jonás, aquella reina que llegó a escuchar a Salomón, la reina Sabá, y dice él, ahora está alguien más grande que Jonás, alguien más grande que Salomón, Jesucristo el que da la sabiduría, y aún así no crees. Qué tremendo mensaje, ¿verdad? Entonces, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Por qué? Porque no cree en Cristo Jesús. Porque el enemigo te arrastra, te destruye. El enemigo acaba con tu vida y es destructor. Entonces dice, mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Jesús les habló como el Mesías, no les habló como el Hijo de María, les habló con toda autoridad. Dijo, todos estos que hacen la voluntad de mi Padre son mis hermanos y son mis padres. Queridos hermanos, hagamos la voluntad de Jesús siempre en nuestra vida y será una bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por este hermoso pasaje que nos ayuda a entender cuán interesado estás en cada uno de nosotros. Danos de tu bendición y ayúdanos a ser hombres y mujeres leales delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana.